Vamos a comenzar, vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. Yeah. 1 Corintios capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Should we pray? Oremos. Our Heavenly Father, we thank you for the time we've had this morning. Padre Celestial, gracias por el tiempo que hemos ya tenido en esta mañana. We ask you will shed light on your word. Pedimos que tú eches luz sobre tu palabra. Help us to understand your truth. Ayúdanos a entender tu verdad. And grant that we might be able to apply it in our lives. Y concede, Señor, que podamos aplicar esta verdad a nuestras vidas. In the name of the Lord Jesus Christ. En Amen. el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Now we're looking in the next two sessions about what does reformed mean. En las siguientes dos sesiones vamos a estar hablando de lo que significa ser reformado. You may be an evangelical, Puedes ser un evangélico and you may be a Calvinist or Arminian. y puedes ser un calvinista o arminiano. But we need more agreements on points of theology and worship. Pero necesitamos más acuerdo en puntos de vista en cuanto a nuestra adoración y teología. If we are to live and serve together as a church. Si vamos a trabajar juntos y servir juntos a Dios en una iglesia. An illustration I sometimes use is of a house. La ilustración que a veces utilizo es la de una casa. And a house with the door. Una casa con una puerta. And evangelicals live within this house. Hay evangélicos que viven dentro de esta casa. But of course a house has foundations. Claro, una casa tiene fundamentos. You can live in the house without understanding the foundations. Podés vivir dentro de la casa sin entender los fundamentos. Although your understanding will be rather superficial. Aunque tu entendimiento será algo superficial. You may even have a wrong view of those foundations. Aún puedes tener
concepto equivocado de los fundamentos. But the person who will live most happily in that house, Pero la persona que vivirá más felizmente en esa casa, who will be able to discern dangers to the house, que podrá discernir entre los peligros que pueden tener en esa casa and put things right when they go wrong, y solucionar los problemas cuando algo se rompe en esa casa, is the one who understands all the details how the house is made. es la persona que entiende todos los detalles de cómo fue construida y está esa casa. And particularly understands the foundations. Y particularmente conoce los fundamentos, los cimientos. And this is where I believe to be reformed is essential. Y es por esta razón que creo que ser reformado es esencial. We don't want to separate ourselves from those who truly believe in the Lord Jesus Christ and accept the authority of Scripture. No queremos separarnos rápidamente de aquellos hermanos que creen en el Señor Jesucristo, tienen su fe puesta en Él y conocen el Evangelio. But we believe that here, Pero creemos que aquí, in the reformed understanding of Scripture, en el concepto reformado de las Escrituras, there is the richest and strongest interpretation of Christian doctrine. está la interpretación más firme, más fuerte, más rica de las Sagradas Escrituras, That history has yet seen. que la historia ha visto hasta el momento. So what does reformed mean? Así que, ¿qué significa ser reformado? Historically, the name comes from the Reformation. Históricamente, este nombre viene de la Reforma. Reformed churches were those that followed Calvin rather than Luther. Las iglesias reformadas eran las que seguían a Calvino más que a Lutero. It's broadly accurate, therefore, to say that Reformed equals Calvinistic. Así que ampliamente es correcto decir reformado significa ser calvinista. And men who studied under Calvin in Geneva in the 1500s Y las personas que estudiaban con Calvino en Ginebra en los 1500 took the Reformed faith tomaron la fe reformada back to Scotland with John Knox, y llevaron esa fe hasta Escocia con Juan Knox, and to England where they became the Puritans, a Inglaterra y se los llamó los puritanos, and they went to France where they became Huguenots, y fueron a Francia y ahí se los conoció como los hugonotes, and to the Netherlands and Poland and Hungary, a los Países Bajos, Holanda, Polonia, Hungría. in the 1600s. En los 1700, Puritans took Calvinism to the United States. en el 1600 más o menos, los calvinistas llevaron estos conocimientos, el calvinismo, a los Estados Unidos. And in the 1700s, Y en los 1700, Calvinism was the great theology of the revival. la teología calvinista era la gran teología de los avivamientos, With Jonathan Edwards in New England, con Jonathan Edwards en Nueva Inglaterra, and people like George Whitefield in Britain. y con personas como Jorge Whitefield en Inglaterra. It was also, let us remember, También fue, no nos olvidemos, the basic theology of some of the earliest missionaries. fue la teología principal y primera de muchos de los primeros misioneros. From Geneva, under Calvin, missionaries went to France. Desde Ginebra, en Suiza, y bajo Calvino, había misioneros que fueron a Francia. And there was even a missionary outreach to Brazil. Y aún hubo una extensión misionera que fue a Brasil. And William Carey in England. William Carey en Inglaterra. And David Brainerd in America. David Brainerd en Norteamérica. These and others were convinced Calvinists. Estos y otros eran calvinistas convencidos. So never let anybody tell you that Calvinists don't believe in evangelism and mission. Así que no dejes que nadie te diga que los calvinistas no creen en las misiones o en el evangelismo. And Calvinists include Baptists. Y los calvinistas incluyen a los bautistas. I won't spend time on this, No pasaré tiempo en ello, but sometimes you read of some who say that Baptists cannot be reformed. pero a veces se lee que algunos dicen que los bautistas no pueden ser reformados. But Baptists in the 1600s Los bautistas en los 1600 clearly held to Calvinistic beliefs, claramente se aferraban a las verdades calvinistas, although they differed from other Reformed Christians on baptism and church government. aunque se diferenciaban de otros cristianos reformados en cuanto al gobierno de la iglesia y el bautismo. So I won't spend time on those arguments today. No pasaré tiempo con estos argumentos
momentos en este día. But what does it mean in practice for us today to be reformed? ¿Qué significa en la práctica hoy día ser reformado? There are two words that are important, Hay dos palabras que son importantes. and I believe the first is radical. Creo que la primera palabra es radical. Reformed Christians are radical. Los cristianos reformados son personas radicales. And radical, of course, comes from a word, Latin word for the roots. Y radical viene de una palabra latina que significa de las raíces. A Reformed Christian traces things to their roots. Un cristiano reformado sigue las verdades hasta las propias raíces de donde surgen. You're not content with superficial definitions. No estás contento con definiciones superficiales. We must explore God. Debemos explorar a Dios. Now, God is not an object like the moon or an animal or a flower to be scientifically investigated. Ahora, Dios no es un artículo, una pieza como la luna o como un animal o una flor para ser científicamente estudiado, But in His creation and in His word, He has revealed Himself. pero a través de su creación y su palabra, Él se ha revelado. And if He has revealed Himself, Y si Él se ha revelado, we should seek to understand what He has revealed. debemos tratar de entender lo que Él ha revelado. If you love someone Si amas a alguien and they speak to you about themselves, y te hablan acerca de sí mismo, you don't say, "Oh, that's enough, thanks, no more. no les vas a decir, es suficiente, no quiero saber más. I'm not interested." No estoy interesado. I'm told husbands don't talk enough to their wives. A mí se me dice que los varones, los esposos no hablan suficiente a sus esposas. Now, wives, you must not think that we don't love you. Ahora, esposas, no crean que no las amamos, But I do think husbands need to be prepared to talk and explore a bit more. pero creo que sí los esposos deben estar dispuestos a hablar y a expresarse mucho más. Because one of the features of love is that you want to know. Porque una de las características de amar es que querés conocer al otro. And we are told to love God with all our might, Y se nos dice en la Escritura de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, not just a little bit of it. no simplemente un pedacito de Él. Okay? And we should therefore rejoice in all that He has told us about. Así que debemos regocijarnos en todo lo que Él nos ha dicho. And we also want to understand ourselves. Y muchas veces queremos entendernos a nosotros mismos. Again, John Calvin, Nuevamente, Juan Calvino, at the very beginning of his famous book called The Institutes, muy al principio de su famoso libro Los Institutos, says that true knowledge consists in two things: dice que el verdadero conocimiento consiste de dos cosas. the knowledge of God El conocimiento de Dios and the knowledge of ourselves. y el conocimiento de nosotros mismos. That is very profound. Eso es muy profundo. The more we know of God, the more we know of ourselves. Porque lo más que conocemos a Dios, lo más que conocemos de nosotros mismos. What brings a sinner to the conviction of sin? ¿Qué es lo que trae a un pecador a la convicción de pecado? Well, seeing yourself as a sinner, Verse a sí mismo como pecador, seeing the reality of your sin, viendo la realidad del pecado, the depravity of your heart. la depravación del corazón. And how do we see that? ¿Y cómo vemos eso? Well, because we have learned something of God. Porque hemos aprendido algo de Dios, We've learned something of His holiness. hemos aprendido algo de su santidad, We've learned something of His law. hemos aprendido algo de su ley. And then as we know ourselves, Y entonces, al aprender algo de nosotros we mismos, come back to God volvemos a Dios. and we find a God of grace Y entonces encontramos un Dios de gracia who has come to us in Jesus Christ. que ha venido a nosotros en Cristo And Jesús. the whole of your Christian growth Y todo tu crecimiento cristiano depends on knowing more of God depende de conocer más a Dios and more of yourself. y más de ti mismo. And as you know more of yourself, you repent more. Y al conocer más de vos mismo, te arrepientes And más. as you know more of God, you believe more. Y al conocer más de Dios, crees más de And that's Dios. Christian growth. It's a Y- relationship. Y eso es lo que es el crecimiento cristiano, es una relación. So a Reformed Christian is radical. Así que un creyente reformado es un creyente radical. We're also radical in that we want to live out our faith. También somos radicales en que queremos vivir nuestra vida. That's why Calvinism or Reformed Christianity Es por eso que el cristianismo reformado o calvinista has often been a revolutionary force in the world. ha sido en muchas ocasiones una fuerza revolucionaria en el mundo. You want the freedom to live out your faith. Necesitas, querés libertad para vivir tu fe. That's why
Puritan Christians went from England to America. Por eso es que los puritanos, creyentes puritanos, viajaron desde Europa hacia Norteamérica. They wanted the freedom to act out their faith. Ellos querían la libertad de vivir como ellos creían. And so they were, in a sense, revolutionaries, and they started a new... Así que en un sentido eran country. revolucionarios, comenzaron una nueva nación. It's interesting that the word revolution Es interesante que la palabra revolución was first used fue primeramente utilizada when the Polish scientist Nicholas Copernicus fue utilizada en primer lugar por el polaco Nicolás Copérnico wrote a book on the revolution of the heavenly bodies. y escribió un libro sobre la revolución de los cuerpos celestes. And what he meant by revolution is not that you start something new, Y lo que él quiso decir por revolución no es que empezás algo nuevo, but that you turn back and go to where you were before. sino que das la vuelta y volvés a donde estabas antes. So a true Christian revolution, Así que una verdadera revolución cristiana, which the Reformation was, que fue la revolución de la Reforma, is not starting new ideas, no es comenzar con nuevas ideas, but is turning the church back to the Bible. sino es volver a la iglesia de vuelta a la Biblia. Why were the prophets revolutionaries in the Old Testament? ¿Por qué fueron los profetas revolucionarios en el Antiguo Testamento? It's not because, wow, God has told me something new, No es porque, wow, el Señor me dijo algo nuevo, but because the prophets were taking the people back to the law of God. sino porque los profetas estaban llevando al pueblo de regreso a la palabra de Dios. So to be very radical in spiritual terms Así que ser muy radical en términos espirituales is also to be very conservative, es también ser muy conservador, because we take people back to the word. porque traemos a las personas de vuelta a la palabra. So radical. Así que es radical. Secondly, consistent. En segundo lugar, es consistente. We take the truths of Scripture to their, Tomamos las verdades de la Escritura to their logical conclusion as far as possible. a las conclusiones lógicas As far as possible. tan lejos como sea posible. Llevamos las verdades bíblicas a su lógica conclusión al final de todo. For example, John Calvin was a great example of this. Por ejemplo, Juan Calvino fue un ejemplo en esto. He thought through the Christian truths. Él repensó las verdades cristianas. The Reformers and then the Puritans in England Los reformados y luego los puritanos en Inglaterra were profound theologians eran teólogos profundos because they looked deeply into truth. porque miraban profundamente a la verdad. And so out of that period, Así que de ese periodo we have great confessions of faith, tenemos grandes confesiones de fe, like the Baptist Confession of 1689, como la Confesión Bautista de 1689 or the Westminster Confession of 1646. o la Confesión de Westminster en 1646. And these wonderful documents Y estos documentos asombrosos give us a system of biblical truth. nos dan un maravilloso sistema o sistematizado de la verdad bíblica. And we have great catechisms as well, so that people can learn the faith. Tenemos grandes catecismos también para que el pueblo pueda aprender de la fe. And so we believe the Bible is the revealed word of God Así que creemos que la Biblia es la revelada palabra de Dios and is consistent. y es consistente. But sometimes Pero a veces we can't make sense of it. nosotros no podemos encontrarle el sentido. It's difficult to understand how God's sovereignty, for example, Es a veces difícil entender cómo la soberanía de Dios fits in with human freedom and human responsibility. encaja con la libertad del hombre y la responsabilidad del hombre. The human mind has never totally grasped this. La mente humana no ha podido abarcar estas verdades del todo. And the great danger is always to take logic further than Scripture. Y el gran peligro es en llevar la lógica más allá que las Escrituras. There are those who are
hyper-Calvinists. Están aquellos que son hipercalvinistas. And they so emphasize the sovereignty of God Y ellos enfatizan de tal forma la soberanía de Dios that they see no significance in human decisions at all. que ellos no ven ninguna importancia en las decisiones del individuo, de la persona. But that is not biblical. Ahora, eso no es bíblico. There are those who take human decisions so high Están aquellos que llevan las decisiones del hombre tan alto that God becomes dependent on us. que Dios se vuelve dependiente de nosotros. And that's where Arminianism goes. Y ahí es donde llega el arminianismo. But a true Calvinist, Pero un verdadero calvinista, like Calvin himself, como Calvino, who's very balanced in his use of Scripture, que es muy equilibrado en el uso de las escrituras, great preachers like Charles Spurgeon, grandes predicadores como Carlos Spurgeon, will always say, no, we have sovereignty of God, ellos dirán siempre, tenemos la soberanía de we have Dios, human responsibility, indeed human freedom. tenemos la responsabilidad humana y la libertad humana. I don't understand how they fit, No sé cómo encajan, but they are good friends son grandes amigos, because they're both in the Bible, porque están en la Biblia and so I must accept them. y las debo aceptar. So a Calvinist will always submit logic to the Scriptures. Así que un calvinista, un reformado, siempre someterá a la lógica, al pensamiento, a la escritura. But we will basically long to be as consistent in our understanding of the Bible. Pero básicamente estaremos anhelando ser tan consistentes como podemos en nuestro entendimiento de la Biblia. I'll take my watch off so I know how long I'm speaking for. Me saco el reloj para saber cuánto estoy hablando. Now, what I want to do in the rest of this session and the next session Lo que quiero hacer ahora en la siguiente parte de esta sesión y en la siguiente is to look at 5 big distinctives of Reformed Christianity. es mirar a 5 grandes cosas distintivas de la teología reformada. And now a lot of these we will share with people we would call other evangelicals. Sé que muchas de estas las podemos compartir con otros que llamamos evangélicos, But we also have a depth, a radicalism, and a consistency. pero también tenemos una profundidad, una radicalidad y una consistencia That is the characteristic of being reformed. que es la característica de ser reformado. And so I'll begin with Scripture. Así que empezaré con las Escrituras. Of course, other evangelicals believe in the authority of Scripture. Sin duda, otros evangélicos creen en la autoridad de la Escritura. But I would say that Reformed Christians have a further emphasis on certain things. Pero creo que los creyentes reformados tienen un énfasis que va más allá que el normal de todos los evangélicos. Firstly, the necessity of Scripture. Primeramente, la necesidad de las Escrituras. It is not always made as clear as it should be Nunca se hace tan claro como sería necesario que fuese claro how dependent we are on God revealing Himself de cuán dependientes somos de que Dios se revele a sí mismo, se muestre, for us to know about Him. para que nosotros le conozcamos. Don't forget God reveals Himself in nature, in creation. No olvidemos que Dios también se revela a través de la naturaleza, en la creación. That's true in Romans chapter 1. Esa verdad se expresa en Romanos capítulo 1. But that revelation leaves us in much darkness Pero esa revelación de Dios nos deja en mucha oscuridad because of our sinful hearts. por nuestro corazón pecaminoso. Because of sin in the world, that revelation isn't as clear as it once was. Y por el pecado del hombre, esa revelación no es tan clara como en algún momento lo fue. And so we need a further clear revelation which God has given us in His Word. Así que necesitamos una revelación más clara que Él nos ha dado en su palabra. How do we know that the universe was created? ¿Cómo sabemos que el universo fue creado? Science can't actually tell you that. La ciencia no te puede decir eso, But it's by faith we understand pero es por fe que entendemos that the universe was created by the Word of God. que el universo fue creado por la palabra de Dios. So Reformed Christianity begins Así que la cristiandad reformada comienza with a conviction of human spiritual blindness. Comienza con la ceguera espiritual del individuo, It is a consequence of our total depravity. como consecuencia de nuestra total pecaminosidad. We need God's Word. Necesitamos de la palabra de Dios. I'm going to say something here which perhaps for the younger people
Ahora voy a decir algunas cosas que quizás para los más jóvenes. So I hope you don't mind if I speak to those perhaps who are at school or college a little bit for a moment. Espero que no se ofendan si hablo un poco para aquellos que están en la escuela o en la universidad ahora por un ratito. Because young people particularly, although all of us are included, Porque especialmente los jóvenes, aunque estamos todos incluidos, are affected by radical relativism. Esos jóvenes están más que todos, pero están afectados por relativismo radical. In other words, that all beliefs are equal. En otras palabras, que todas las creencias son iguales o cualquier creencia está bien. And people will say, if you say you're a Christian, Y algunas personas dirán, si tú eres un cristiano, they will say, well, that's true for you, but it's not true for me. Bueno, eso será verdad para vos, pero para mí no es verdad. And it's interesting to see where this has come about. Y es interesante saber de dónde surge esto. You can trace the roots of it even as far back as the Middle Ages. Se puede ver las raíces de esto aún hasta la Edad Media. In the Roman Catholic Church, En la Iglesia Católica Romana there was a confidence in reason to find God through the human mind. había una confianza en la mente para encontrar a Dios a través de la mente y el pensamiento. In the 18th century, En los particularly, 1800 en particular, this developed into a confidence in reason above revelation. llegaron a tener confianza en el razonamiento por encima de la palabra y la revelación de Dios. People said, we don't need the Bible. Y la gente decía, no necesitamos la Biblia. The Bible is to be dismissed or rejected. Podemos rechazar o dejarla de lado a la Biblia. And this was in the period of what's called the Enlightenment. Esto está en el periodo de la iluminación o los iluminados. And it is called rationalism, Y se lo llama racionalismo, because reason is king. porque la razón es el rey. But people having rejected the Bible Pero las personas al rechazar la Biblia still thought, well, we can find our meaning for life in this world. pensaban, podemos seguir encontrando el significado para la vida en este mundo. Reason can tell us where we've come from, where we are going, why we live. Y la razón nos puede decir de dónde venimos, a dónde vamos y cómo podemos vivir. So people using their reasons thought to find a uniting purpose in life. Así que las personas, usando su razonamiento, pensaban encontrar una idea unificadora. This took many forms. Esto tomó varias formas. There was a period called the Romantic period. Hubo un periodo llamado el romanticismo. And people deified, or they made a god of nature. Y ellos deificaron o hicieron un dios de la naturaleza. How wonderful nature is. Qué maravillosa es la How naturaleza. beautiful nature is. Qué belleza tiene la And naturaleza. so they almost worshipped nature. Y entonces adoraron la naturaleza. And this became a kind of their sense of meaning in life. Y eso le dio, por un tiempo, parecía un sentido, un significado a la vida. There was a great explosion of this in the 1960s. Hubo una explosión muy grande de esto en 1960. But it moved to finding meaning in drugs, Pero que llevó a encontrar el significado en las drogas. finding meaning in pleasure, Encontrar el significado de la vida en el placer. in sexual freedom and permissiveness. Hablaba de la libertad sexual y permisividad. So what are people trying to do? ¿Qué es lo que están tratando de hacer estas They're personas? desperately seeking a meaning in life. Están desesperados por encontrar un significado de por qué están en la vida. They're seeking something that will unite their lives with, give it purpose. Están buscando algo desesperadamente que unifique a su vida y les dé un propósito de vivir. And then you have in literature and philosophy existentialists. Luego tenés en la escritura, en la literatura y en la filosofía el existencialismo. And they say there's no meaning in anything. Entonces, y ellos dicen, no hay significado, no hay razones en nada. Give up finding meaning in life. No busques razones, no hay ningún sentido a la vida.
some even said that suicide is the most logical step to take. Y algunos llegaron a decir que el suicidio es el único paso lógico a seguir. Life is absurd. La vida es absurda. Just live for the moment. Viví el momento. Okay, there's no meaning. No hay significado, no hay And then in the razones. last 20 or 30 years, you've had postmodernism. Y en los últimos 20 o 30 años tenemos el postmodernismo. The age of rationalism is called modernism. La época del racionamiento se lo llamó modernismo. They try to find a meaning, but from their minds alone. Trataron de encontrar significado, pero desde y a partir de su mente. But then came postmodernism. Y ahora llega el postmodernismo. And it simply says there is no truth. Y entonces simplemente dice, no hay verdad. Give up looking for it. No, abandona el buscar la verdad. It isn't there. No está ahí. Even if it were there, Y aun si estuviese ahí, it would be a bad thing. sería algo malo. We don't want a big truth. No queremos una gran verdad. Or, as Francis Schaeffer used to say, truth with a capital T. O, como decía Francis Schaeffer, una verdad con una B corta grande, en castellano e inglés. Una T para los ingleses y una B corta para los argentinos. There is no big absolute truth. No hay una verdad absoluta enorme. And we don't want it anyway. Y si hubiera, no la queremos. So you can see how this leads to the belief that something is true with a small t. Así que, ¿ven cómo esto lleva a que haya verdades con una B corta chiquita? Okay, your Christianity makes you feel good, Si tu cristianismo te hace sentir bien and your Christian morals make you feel happy. y tus morales cristianas te hacen vivir feliz, But it's not true for everybody. pero no es verdad para todos. It can't be. No puede serlo. And who wants a truth that tells us what to do? Y ellos dicen, ¿y quién quiere una verdad que te dice lo que tenés que hacer? So obviously morals are included as well. Así que, como ven, la moral está incluida en ello también. There is no right and wrong in an absolute terms. No hay verdad o error en términos absolutos. Who's going to tell me what to do? ¿Quién me va a decir a mí lo que está mal? What is right and wrong is decided by 51% vote. Lo que está bien o lo que está mal está decidido por el voto del 51%. Morals are decided democratically, Las morales se deciden democráticamente or they're enforced by governments. o están puestas por la fuerza por los gobiernos. So you have this extreme relativism in people's thinking. Así que tenés este extremado relativismo en la mente de las personas. The only problem is people can't live like that. El único problema es que la gente no puede vivir así. Right? Every relativist has an absolute position at some point. Todos los relativistas tienen en algún punto de su vida un absoluto. Every relativist will say Todo relativista dirá some things are wrong. que hay algunas cosas que están mal. There are people who promote sexual permissiveness, Hay personas que promueven la permisividad sexual, but most of those pero la mayoría de ellos, will still say that child abuse is immoral. la mayoría de ellos diría que el abuso infantil es inmoral. On what basis do they say that? ¿Qué base tienen para decir eso? Right? They're taking an absolute position. Están tomando una posición absoluta, But on what basis? pero ¿en base a qué? Why oppose anything? ¿Por qué oponerse a algo? You have to have something which tells you that certain things are wrong and certain things are right. Tenés que tener alguien o algo que te dice lo que está bien y lo que está mal. There's a famous atheist writer called Richard Dawkins, Hay un escritor famoso ateo que se llama Richard Dawkins and he says that the passages about the people of Canaan being devoted to destruction are immoral. y él dice que esos pasajes de los cananeos que estaban destinados a la destrucción son inmorales. But on what basis does he decide what's right and wrong? ¿En base a qué decide él lo que está bien y lo que está mal? You see? Even the statement that there are no absolutes. Aún la frase o el principio de que no hay absolutos Is an absolute statement. en sí mismo es un absoluto. Who is to say there are no absolutes? ¿Quién puede decir que no hay absolutos? You're denying me my freedom to say there are absolutes. Me estás negando a mí el derecho a decir que sí tengo absolutos. So
a relativist is a totalitarian in many ways. Así que un relativista en realidad es un totalitario. Even the relativist has to stand somewhere to make a moral decision. Aún una persona relativista tiene que pararse en algún momento en absoluto. And alongside relativism comes what we call subjectivism. Y en paralelo con el relativismo viene el subjetivismo. Everything boils down to what I want, Todo se resume a lo que yo creo o pienso, to what I know, o lo que yo sé, to what I say. lo que yo digo. Well, let me use an illustration with you. Déjenme usar una ilustración. I want you all to imagine that you're 55 years old. Creo que todos se imaginen que tienen 55 años. Okay? Some of you will look back on it, and some of you won't even know what it feels like. Algunos de ustedes mirarán hacia atrás y otros ni saben lo que quiere decir. Now, for 50 years of those 55 years, you've been living in this room. Ahora, por 50 años de esos 55 que tienes, han estado viviendo en esta All sala. you've ever known for 50 years is this room. Todo lo que ustedes saben o conocen es esta habitación. So, what is your knowledge of the outside world? ¿Cuál es tu conocimiento del mundo exterior? It's based on a little bit of experience, Se basa en un poquitito de experiencia, a fading memory, una memoria que se va desvaneciendo, but otherwise you don't know anything about that world out there. pero de otra forma no sabes nada del mundo afuera. You're not even sure it still exists. Ni aún estás seguro si existe todavía. How are you going to know ¿Cómo what's vas going a, on? ¿Cómo vas a saber lo que está ocurriendo allá? You've got a bit of experience, Tenés un poquitito de experiencia, a bit of memory, un poquitito de memoria, so you can assume things that go on. así que podés suponer cosas que estén pasando, But for anything reliable, pero no tenés nada confiable. you need somebody from outside to come and tell you. Para algo confiable precisás que alguien de afuera venga a decírtelo. Well, that's what people are like in this world. Así es como está la gente en este mundo. We live in this world. Vivimos en este mundo, We have some experience. tenemos algo de experiencia, We have some memory of our lives. tenemos algo de memoria de nuestra vida, Because of my memory of this morning or yesterday, porque mi memoria de hoy o de ayer, I assume the sun will rise tomorrow, yo supongo que el sol surgirá mañana, but I have no real certainty of that. no tengo seguridad de ello. And so we have this, we live in a limited world. Así que vivimos en un mundo limitado And the only way we can have true information about anything else y la única forma que podemos tener verdadera información de cualquier otra cosa is from outside. es de personas de afuera. Okay? And so when people say, well, it's all down to me and what I can see and what I can know, Así que cuando las personas dicen es todo lo que yo creo, lo que yo sé y lo que yo conozco, we must remember that there are only two sources of knowledge. debemos recordar que solamente hay dos fuentes de conocimiento, Either speculation, o la especulación, which is based on my own experience and memory, y que está basada en mi propia experiencia y memoria, and my own reasoning and my own thought, y mi propio razonamiento y pensamiento, or revelation. o la revelación. And so when we talk about the Bible, Así que cuando hablamos de la Biblia, we're not just talking about a little book for Christians. no estamos simplemente hablando de un pequeño libro para cristianos. We're talking about something that is fundamental for every human being. Estamos hablando de algo que es fundamental para todo ser humano. It is God's explanation of reality. Es la explicación que Dios nos da de la realidad. Without God speaking to us in the scriptures, Si Dios no nos habla a través de las Escrituras, we are left to our own speculation. We're like people living in this room and not knowing anything outside. se nos deja nuestra propia especulación. Estamos como personas dentro de esta habitación sin ninguna comunicación con la gente de afuera. I always love the occasion when Thomas comes to the disciples when Jesus the week is not there. Siempre me gusta la explicación de Tomás. And he says, Cuando después de una semana
se aparece Jesús a él. He says, unless I see the mark of the nails A menos, dijo él, que yo vea la marca de los and clavos place my finger into the mark of the nails y ponga mi dedo en la marca de los clavos and place my hand in his side, y ponga mi mano en su costado, I will never believe. no voy a creer. Now, I love Thomas, Yo amo a Tomás, but he is a subjectivist. es un subjetivista, He is a relativist. es un relativista. He says, I must touch, Yo tengo que tocar, I must experience, yo tengo que experimentar, I must see, yo me tengo que ver. and if I don't see, I won't believe. Y si no puedo ver, no voy a creer. Now, God is very gracious to him. Jesus is very gracious to him. Ahora Jesús es muy condescendiente con él. Jesus knows in his absence what Thomas has said. Jesús sabe en ausencia And he comes de lo to que Thomas. está diciendo, así que viene a Tomás And he gives Thomas the opportunity to try it. y le da a Tomás la oportunidad de hacerlo. And Thomas falls at his feet and says, My Lord and my God. Y Tomás se cae a los pies de Cristo y le dice, mi Señor y mi Dios. And do you notice what Jesus then says? ¿Y sabes lo que dice Jesús? Have you believed because you have seen me? Porque me has visto, Tomás, has creído. Blessed are those Bienaventurados who have not seen los que no vieron and yet have believed. y sin embargo creyeron. How can we know things? ¿Cómo podemos saber de las cosas? The only way we can know things certainly La única forma de que podemos conocer cosas con seguridad is either by our personal experience, es o por nuestra experiencia personal, and we could even doubt that, y aún así podemos morir de eso, or we believe because something is told to us from outside. o podemos creer porque algo se nos dice desde afuera a nosotros. The Bible comes to us from God. La Biblia viene a nosotros de Dios. It's based on it's God's word. Está basado, es la palabra de Dios. It's based on the evidence of those who did see Jesus and touch him. Está basado en la evidencia de aquellos que sí vieron a Cristo y le tocaron. But we need to receive the scriptures as the word of God. Así que necesitamos tener las Escrituras como la palabra de Dios. Okay? How are we able to do that? ¿Cómo podemos hacer esto? By the Holy Spirit opening our hearts to God's word as the scripture. Por el Espíritu Santo, abriendo nuestros corazones a creer las Escrituras. So we say that a revelation from God Así que decimos que la revelación de Dios is essential to any sure knowledge. es esencial para cualquier conocimiento certero. And so we must stand on the infallible scripture Así que debemos estar apoyados, afirmados sobre la infalible palabra, as the basis on which we understand creation como base de cómo creemos que fue la and creación ourselves y nosotros, and true morality, la verdadera moralidad, as well as the basis of salvation. como también la base para nuestra salvación. It is God's explanation of reality. Es la explicación de Dios de la realidad. We also believe that the Bible is sufficient. También, en segundo lugar, creemos que la Biblia es suficiente. We need nothing other than scripture. No precisamos otra cosa excepto la Escritura. Obviously, I don't mean we never read any other books, Sin duda, no quiero decir que no leemos ningún otro libro, but in terms of an authoritative word, we don't need anything else. pero en base a un conocimiento autoritativo no precisamos nada más. And there are always dangers in the Christian church, Siempre hay peligros en la iglesia cristiana and we all fall into these things in some way. y todos caemos en estos errores de alguna forma. We mix scripture with philosophy. Mezclamos la Escritura con filosofía. We mix it with the cleverness of man. La mezclamos con las habilidades del hombre. We mix it with tradition. La mezclamos con tradición. We mix it with modern prophecies. La mezclamos con profecías modernas. But we must be convinced of the sufficiency of Scripture. Pero debemos estar convencidos de la suficiencia de la Escritura. That we work out the whole of Scripture. De que podamos elaborar las completas Escrituras. And it is sufficient. Y entonces será suficiente. We also believe that Scripture is internally consistent. También debemos creer que la Escritura es internamente consistente. As I have said, and I won't repeat this,
we develop doctrines. Como ya hemos dicho, no lo voy a repetir, pero desarrollamos doctrinas. So I believe if I want a doctrine of God, Así que yo creo que si necesito una doctrina, una enseñanza de Dios, I go from Genesis to Revelation, voy desde Génesis hasta Apocalipsis and I find there all that the Bible says about God, y ahí encuentro todo lo que la Biblia dice acerca de Dios and it won't contradict itself. y no se va a contradecir a sí mismo. I understand who God is. Entonces voy a entender quién es Dios. If I want a doctrine of justification by faith, Si yo quiero una doctrina de la justificación por la fe, I go from Genesis to Revelation. voy desde Génesis hasta el Apocalipsis. Okay, some books will say more about it than others, Algunos libros dirán más, otros menos. but I develop a doctrine from the whole of Scripture. Pero de toda la Escritura desarrollo una enseñanza, una doctrina. And so we can write our great confessions. Y entonces podemos escribir nuestras grandes confesiones And de of, fe. of course, before this, behind all this, Pero claro está, detrás de esto, antes de esto, is the conviction that the Scripture is God's Word. está la convicción de que la Escritura es palabra de Dios. God used men to write, Dios utilizó hombres para escribir, but He is the author behind it. pero Él es el autor detrás de ellos. Okay? Human beings wrote, Los seres humanos escribieron. and Peter and John and Pedro, Luke Juan, and Paul Lucas, Pablo, all write a bit differently, todos escriben un poquito distinto, but it is God who's using them. pero es Dios que utiliza a estos seres humanos. So we believe while there are human elements in Scripture, Y creemos que aunque hay elementos humanos en las Escrituras, there are no errors no hay errores, because God protected them from error porque Dios los protegió de los when errores they were writing Scripture. cuando escribían las And Escrituras. ultimately it is God's mind that's reflected in Y Scripture. en forma final es la mente de Dios que está puesta en las palabras de la Escritura. We also believe, of course, in our mind to study Scripture. Y también dependemos de nuestra mente para estudiar las Escrituras. And Reformed Christians fundamentally believe in the importance of the mind. Y los reformados cristianos creen fundamentalmente en la importancia de la mente. Not in rationalism that puts Scripture under reason, No en el racionalismo que pone a las Escrituras por debajo del pensamiento, but in being rational. pero en el ser racional. Reason is a gift from God, La razón es una dádiva de Dios and we must use it in all our thinking and arguing and preaching. y debemos utilizarla en todo nuestro pensar, en nuestra predicación. Typical of the Reformed understanding of Scripture Típico del entendimiento reformado de las Escrituras is the idea of the covenants. es la idea de los pactos. Now, I'll have to be very brief, Debo ser muy breve. but we believe that God deals with the world and the church on the basis of covenant. Que Dios trata al mundo y al hombre, a la iglesia, en base a pactos. That there's a covenant of works Que hay un pacto de obras. that God made with Adam, Dios estableció con Adán. that had he continued in obedience, Que si él hubiera continuado siendo obediente, he would have continued in eternal life. él hubiera continuado en vida eterna. He fell, Él cayó. and there we have the covenant of grace in Jesus Christ, the second Entonces, Adam. entonces tenemos el pacto de la gracia en el segundo Adán, Jesucristo. And the covenant of grace is seen particularly from Abraham onwards. Y el pacto de la gracia se ve desde Abraham en adelante. And the new covenant is the heart and the fulfillment of the covenant of grace. Y el nuevo pacto es el corazón y el cumplimiento del pacto de gracia. And within this framework of the covenant of grace, Y dentro de este marco del pacto de gracia, we understand the covenant with Moses at Sinai, entendemos el pacto con Moisés en Sinaí, the covenant with David, el pacto con David and of course the new covenant. y, por supuesto, el nuevo pacto. So the covenants give a unity to the understanding of Scripture. Así que los pactos le dan una unidad al entendimiento de las Escrituras. And we also understand the law and the gospel. Y entonces también entendemos la ley y el Evangelio. We mustn't understand the law as the Old Testament and the gospel as the new. No debemos entender a la ley como el Antiguo Testamento y al Evangelio como el Nuevo. As the law was all bad and the gospel is all good. O que la ley era todo malo y el Evangelio todo bueno.
law and gospel come throughout Scripture. La ley y el evangelio están desarrollados a través de toda la escritura. The gospel is promised in Genesis chapter 3, verse 15. El evangelio se promete en Génesis 3:15. The promise of the son of the woman who would conquer Satan. La promesa del hijo de la mujer que vencería a la serpiente. So the law sends us to the gospel Así que la ley nos envía a el evangelio to find forgiveness for our sins. para encontrar el perdón de nuestros pecados. The gospel sends us back to the law Y el evangelio nos manda de vuelta a la ley as a pattern for our lives, como un esquema para nuestras vidas, to live the life that God requires. para vivir la vida que Dios requiere de nosotros. And of course, covenant law and gospel are fulfilled in Christ. Y sin duda, tanto el pacto como la ley y el evangelio, todos encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús. And lastly this morning, Y finalmente, en esta mañana, that our doctrine of Scripture que nuestra doctrina acerca de las Escrituras depends on the Holy Spirit. depende del Espíritu Santo. The Holy Spirit caused Scripture to be written. El Espíritu Santo causó la escritura de la Escritura. The Holy Spirit in our hearts La Escritura en nuestros corazones, enables us to receive the Scripture. el Espíritu en nuestros corazones nos permite recibir las The Holy Escrituras. Spirit confirms our faith in God's Word. El Espíritu Santo confirma nuestra fe en la palabra del Señor. So if you're a Christian, Así que si eres un creyente, one of the signs of that, una de las señales, unas muestras de esto, do you believe that the Bible crees que la Biblia, and the whole Bible de toda la Biblia, is the Word of God? es la palabra de Dios? And will you seek to apply it in your life? Y intentarás aplicarla a tu vida. That is a fundamental statement of Reformed faith. Este es una afirmación fundamental de la doctrina o la fe reformada. And we will leave it there for this morning. Y por esta mañana lo vamos a dejar allí.